Aquí tenemos la pregunta de don Alejandro de Guatemala. A ver qué dice. Assalamu alaikum, Sheikhomi. Wa alaikum salam. Soy Alejandro de Guatemala. Me gusta aprender sobre el Islam. Soy seguidor de su canal en YouTube. Tengo una pregunta. ¿Por qué me da tanto miedo el pensar que tengo que morir? Y el no saber qué pasará o qué viene después de la muerte. Gracias por la respuesta. Bueno. Eso de pensar en morir tiene dos partes, parte buena y parte mala. Y el miedo bueno y el miedo malo. El miedo malo es cuando una persona ignora algo. Nosotros tenemos miedo de la oscuridad. Pero, por ejemplo, y usted entra en el patio de la casa, no hay nada en el día. Pero en la noche, cuando hay oscuridad, te da miedo. ¿Por qué? Es que cuando desconocemos algo, todo lo desconocido da miedo. Por eso entras en una habitación oscura, te da miedo. Porque no conocemos qué es, a qué nos enfrentamos, qué puede estar dentro. Y tal vez vamos a imaginar con muchas cosas. Entonces, el ser humano, hay una palabra en árabe, dice, An-nas a'da'u ma jahilu. La gente son enemigos de lo que desconocen. O tienen miedo de lo que desconocen. Eso es cierto. Ese miedo no está bien, porque viene de la ignorancia. Cuando tenemos algo desconocido, lo ignoramos, entonces tenemos miedo. Es cierto. Ese miedo está mal. Entonces hay que luchar en contra de ese miedo con conocimiento, buscando conocer. Bueno, hay otro miedo que es bueno, que es el miedo por la perfección. Ese miedo es de los sabios. Es el miedo que el imam Sajjad alayhi salam en la súplica de Abu Hamza Somali tiene. Dice, وَمَا لِي لَا أَبْكِي. Oh Dios, ¿qué me pasa si? ¿Cómo puede ser que yo no vaya a llorar recordando mi muerte? وما لي لا أبكي والأجنحة الموت فوق رأسي. Aquí va a describir a la muerte como un ángel o como un pájaro que tiene las alas extendidas sobre la cabeza de alguien. Dice, las alas de la muerte ahí están sobre mi cabeza. Porque cada vez que respiramos, un paso nos acercamos hacia la muerte. Y ahora un paso más ya me he acercado a la muerte, a una tumba segura. Pero cuándo es, dónde está y cómo es, no lo sé. Pero seguramente algún día la gente que me están viendo ese video dice, ay, difunto Sheikhomi muerto. Entonces, el imam Sajjad alayhi salam llora, dice, es que yo no me he preparado para ese gran viaje hacia más allá. Entonces dice, وَمَا لِي لَا أَبْكِي. ¿Por qué no me vaya a llorar recordando esta escena? Todos los seres queridos están llorando en ese momento y me están despidiendo. Y yo estando solo tengo que abandonar ese mundo, yendo hacia otro lado. No puedo llevar nada de la riqueza, no puedo llevar nada de la cosa material que tanto año he gastado la vida para conseguirlo. Lo único que puedo llevar son mis obras, los pecados. Entonces una persona conociendo todos estos detalles le va a dar miedo. Es decir, lo que quieres llevar son tus castigos. Entonces una persona que no esté preparado va a tener mucho miedo de la muerte. Entonces esto que viene de la sabiduría, porque te conoces, porque sabes que te faltan muchas cosas, que es un viaje. Cuando por ejemplo una persona quiere viajar, ¿qué mochila va a llevar? La pregunta que hace dice, ¿cuántos días vamos a estar en viaje? Si es de 1 hora, dice, no llevamos nada. Si es de 5 horas, tal vez llevamos algo. Si es de 3 días, por supuesto, vamos a llevar una mochila. Entonces, si va a decir que ese viaje es de 1 mes, llevarás una maleta.
Si vamos a decirte que vamos a mudarnos para 1 año, tal vez llevas 2, 3 maletas, porque ese viaje va a durar 3 años. Entonces, si van a decirte, mira, vamos a hacer un viaje de 20 años, tal vez te vas a mudar. Dice, esa casa ya no vale más, porque 20 años. Entonces, ¿qué? Entonces vamos a ver, si van a decirte, tienes un viaje sin la vuelta. Tienes un viaje y ese viaje durará la eternidad. Entonces, ¿qué llevarás contigo? Todo, ¿no? Entonces, las personas sabias, todas las obras que hacen va a ser para Dios. Esas personas recordando la muerte, que es un viaje. La muerte es un puente para empezar un viaje para más allá, que nunca vas a volver, nunca. ¿Tu tatarabuelo que murió volvió? No. ¿Tu no sé abuelo que murió volvió? No. Tú tampoco vas a volver. Yo tampoco voy a volver. Entonces, tal vez una persona en la resurrección es otra cuenta, pero aquí esa vía es de una sola vía, de una sola dirección. Entonces, queridos hermanos, los sabios se preparan. Dice, no hay que perder el tiempo en conseguir lo que es ilícito. Lo peor de los fracasadores, de las personas que han perdido todo, son quienes gastan la vida en lugar de conseguir el paraíso. Lo único que van a conseguir es el infierno. Una persona que gasta la vida en el pecado, esa persona sí necesita saber que está muy mal. Esa persona sí está equivocada. Esa persona está gastando su único recurso, que es la vida valiosa, y lo que está consiguiendo es el pecado. Entonces, el más estúpido es quien comete el pecado. Por eso los sabios siempre decían, mucho cuidado a no cometer el pecado. Es que el pecado te va a causar mucha maldición en la vida de más allá, mucho castigo en la vida de más allá. Es como te estás destruyendo la eternidad. El gran sabio erudito Allamé Tabatabai muchas veces durante la clase paraba, decía, alumnos míos, vamos a tener el viaje eterno, prepárense. En la mitad de una clase. Y de nuevo se detenía y decía, la eternidad nos está esperando. Así, en cada clase de 1 hora, 3, 4 veces de repente lo decía. Se quedaba y decía esto. Y continuaba de nuevo la clase. Una persona que siempre le preocupa la eternidad va a ser una persona pura, sincera, siempre actúa todo para Dios. Entonces una persona que ya tiene todo así preparado no va a tener tanto miedo. Sí va a tener miedo por sus obras, pero va a tener mucha confianza en Dios, porque durante todo su tiempo se ha preparado. Es como un deportista, un jugador de fútbol que ha dormido todo el tiempo. Entonces va a tener miedo de mundial, porque no se ha preparado. Pero otro jugador de fútbol que cada día, desde la mañana hasta la tarde, estaba entrenándose bien duro. A ese jugador de fútbol le encanta ir a mundial. Entonces usted vas a decidir qué quieres hacer. Dedicar la vida a una vida pura para Dios, obedeciendo a Dios, sirviendo al prójimo. Una vida en camino de conocimiento y conseguir dinero lícito, comida lícita, comida halal, matrimonio halal, todo lícito en el camino de Dios. O perder la vida en el pecado, en la perversión, en los vicios. Lo que el Sagrado Corán dice, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asr, juro por el tiempo. Innal insana lafi khusr. El ser humano está en desperdicio, porque cada momento, en cada instante estás perdiendo una oportunidad. Por cada respiro pierdes una oportunidad de la vida. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Excepto quien tiene 4 caracteres. الَّذِينَ آمَنُوا, los que realmente han llegado a ser creyente. Para ser creyente necesitas mucho conocimiento, necesitas dedicar tiempo para aprender. 1 hora, 2 horas para aprender.
sobre el Islam. Alladina amanu, para creer. Wa amilu salihat, y obrar según lo que has aprendido. No es que solo vas a aprender, es que el demonio es conocedor de todo, pero el demonio va al infierno porque no ha puesto en práctica la verdad que ha conocido, porque en la práctica ha rechazado la verdad. Entonces solo conocer no vale. Para llegar a tener la fe verdadera necesitas poner la mano en la obra, necesitas la práctica. Una práctica vale 1000 palabras, un hecho vale 1000 palabras. Entonces, los salihat, empezar a obrar lo correcto, rezar a tiempo, ayunar, cuidar el ojo, no cometer el pecado, respetar a los padres, amar a la familia, servir al prójimo, ser una persona sincera, pura, correcta, veraz. Y ahí empieza 2 responsabilidades que tienes en la sociedad como creyente. Sin eso no vale. Usted vaya a vivir en una cueva como creyente no vale. Tienes una responsabilidad en la sociedad. Y muchas veces en la iglesia no te enseñan esto. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Tienes 2 responsabilidades. Una responsabilidad delante de los incrédulos que no creen en Dios, no creen en la verdad. Enseñarle la verdad. Tawasau significa aconsejar, predicar de forma permanente y aceptar consejos de los demás, porque es interactivo. Das consejo y recibes consejo. Predicas y recibes predicaciones. Quiere decir, hablas y escuchas. Una persona abierta a escuchar la sabiduría y siempre enseñando. Tawasau significa de 2 partes. Recibes y das. Tawasau bil haq. A las personas que no conocen la verdad, le enseñas la verdad. Tawasau bis sabr. Y tienes una responsabilidad delante de los creyentes. Los que creen en la verdad, practican la verdad. A ellos tienes que enseñar la paciencia. Quiere decir permanencia en el camino de Dios. Porque siempre va a haber dificultades que muchos creyentes por las dificultades dejarán la fe. Entonces tenemos una responsabilidad de apoyar emocionalmente a los creyentes para que ellos continúen en la fe. No es que usted dice, ay, esa fulana de tal llevaba el velo islámico, ahora dejó el velo. Y usted dice, ay, no me importa. Tawasau besabr, ¿dónde está? ¿Por qué no le vas a aconsejar a tener paciencia, a superar esa dificultad, ayudarle? No es que su marido le ha traicionado, le ha abandonado. Entonces no importa. Sí que importa, querido hermano. Tienes una responsabilidad delante de todos los incrédulos del mundo, tawasau bil haq. Tienes que enseñarle la verdad. Y delante de todos los creyentes del mundo, decir que tengan que tener paciencia, la paciencia, continuidad y permanencia en el camino de Dios. Entonces, terminando con esa frase, da'ukumud dhunub, dawa'ukumul istighfar. El problema grave que tenemos, por eso tenemos miedo tanto de la muerte, es ad-dhunub, los pecados. La solución al istighfar, arrepentimiento. Dejar cometer el pecado y volver a tener el camino de Dios. Entonces el creyente va a tener esto que el profeta Abraham preguntó a Dios. Abraham preguntó a Dios, ¿cómo va a ser el ángel de la muerte en el momento de morir? Dios ordenó al ángel de la muerte que vaya a presentar esa escena al profeta Abraham. El ángel de la muerte le llegó al profeta Abraham. Dijo, oh, Abraham, yo me aparezco de diferentes apariencias. Entonces, voy a presentarme como voy a presentar a los creyentes. El ángel de la muerte apareció con una presencia, fue hermosísima, hermosísima. No sabemos cómo fue ese pedazo de la luz, no sé qué. Apareció el ángel de la muerte en un estado bellísimo. Y entonces le ofreció un vaso de jugo del paraíso. Entonces Abraham lo recibió, lo bebió. Es como ahí entró en un sueño profundo. El ángel de la muerte dijo, Abraham, esto es cómo voy a quitar la vida de los creyentes. Entonces, ¿quieres que vea cómo voy a quitar la vida de los incrédulos? Abraham dijo, sí, también quiero verlo. Y el ángel de la muerte le advirtió que va a ser muy duro. Abraham dijo, sí, necesito tener esa fe. Muy bien.
Y de repente toda la escena se cambió. El ángel de la muerte tomó una apariencia asustante, como una tormenta, una cosa como fuerte, muy amargo apareció. Y le acercó con una cosa que, no sé cómo dicen en español, que tiene 4 puntos, como un palo de 4 puntos que le van a meter dentro de una cosa. Entonces, con esto le acercó y dijo a Abraham, con eso voy a meter en los pies de los incrédulos. De ahí saco el alma de su cuerpo, sacándole hasta el pecho, empieza a sufrir y le quito hasta la garganta, hacia la boca, hacia los ojos, y de los ojos saco la vida, haciéndole sufrir, y ahí empieza el dolor eterno. Y Abraham, solo al ver y a escuchar esto, se desmayó de tanto miedo. El ángel le despertó: Abraham, vuelva. Y dijo, la verdad, que tan fuerte es como le quitas la vida a los incrédulos. Muchas veces ustedes no lo ven. Es que van a ver un incrédulo, muere. Pero en el mundo espiritual le está pasando estos dolores. En apariencia muere fácil, normal, o tal vez con una sonrisa. Y mucha gente piensa, ese murió feliz. Pero realmente a esa persona en el mundo más allá, porque nosotros no vemos lo que está pasando, nosotros no vemos el ángel de la muerte. Aunque hicieron muchas películas que muestran al ángel de la muerte como demonio, eso es falso. El demonio no tiene nada que ver con quitar nuestra vida. Es un ángel honrado del Señor, un arcángel de Dios. Israel alayhi salam, la paz sea con él. Es un gran ángel de Dios. Entonces ese ángel de Dios tiene un sistema de los ángeles que le obedecen. Él solo es encargado de sacar la vida de los más buenos y de los más malvados. El resto lo hacen los ángeles que le obedecen a él. Entonces es un sistema de los ángeles que le obedecen a Israel, que son encargados de quitar la vida. Bueno, puede ser que un creyente en apariencia muera mal, sí. Pero ¿cómo va a hacer esto? Hay algunos creyentes que cometieron pecados. Entonces tienen que pagar por ese pecado para purificarse antes de ir a más allá. Entonces van a tener la muerte dura, amarga. Pero es porque es un creyente pecador. ¿Sí? Entonces una persona empieza a sufrir, gritar antes de morir. Y usted tal vez lo va a ver. Tal vez no lo va a saber. Porque la apariencia no dice muchas cosas. Entonces, si vas a ver un creyente muere mal, es que le están purificando para llevarlo para más allá. Si vas a ver un incrédulo que muera bien, es que ha hecho algo bueno y le están dando la recompensa para antes purificarle de las obras buenas para después meterlo en el infierno. Entonces, no se puede juzgar por la apariencia de la persona que muere. Bueno, que inshallah Dios ponga nuestra facilidad en el momento de morir, el momento que a todos nos va a pasar, y que estemos preparados para recibir ese momento tan doloroso o tal vez tan asustante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.